Como decía, es un enorme privilegio y un placer acompañaros en este acto de inauguración del Congreso Internacional Europa Cortesana, Monarquía y Poder en los siglos XVI y XVIII, que celebramos en homenaje a el profesor José Martínez Millán. Me acompañan en esta mesa la profesora Esperanza Mo como directora del Departamento de Historia Moderna, el profesor Manuel Rivero como director del YULCE, el profesor Félix Labrador como director de este congreso y también David Quiles en su condición igualmente de director del congreso, a quienes voy a ceder ahora el tiempo y la palabra. Esperanza, tienes la exposición. Buenos días. Como ha introducido la señora decana en la facultad, yo soy en estos momentos la directora del Departamento de Historia Moderna. Por lo tanto, permítanme a todos y a todas darles la bienvenida a los que estén presentes y a los que están presentes también de forma virtual. Deseo sobre todo que pasen unos momentos enormemente agradables en nuestra casa. Para mí no solo es un honor como directora del departamento estar aquí en este congreso y sobre todo en este homenaje a nuestro profesor José Martínez Millán, porque él ha desarrollado prácticamente, creo que su total periplo personal y profesional en este departamento. Por lo tanto, a mí me toca solo en estos últimos tiempos estar al frente de él, y para mí es un enorme placer, pero lo hago con créanme, con un enorme cariño hacia la persona que homenajeamos en estos días. Si se me permite, porque todos ustedes van a hablar, a discutir, a tratar temas científicos que van a tener que ver de una manera o de otra con el desarrollo, por lo tanto, científico del profesor Martínez Millán, y les permito un poquito de tolerancia para que yo hable en estos momentos desde otra perspectiva. Un poco personal, porque el profesor Martínez Millán fue profesor mío. He de decir además que un buen profesor, no me fue muy mal, también eso tiene sus cosas buenas. Pero sobre todo mis recuerdos de él eran de un profesor que el alumnado teníamos la sensación de que era muy tímido, que entraba siempre por un ladito de la clase, como si no quisiera molestar, y bueno, era otros planos de estudio, las asignaturas eran anuales, bueno, en fin, era otro momento, y impartía sus clases, evidentemente, pero los alumnos siempre sentimos que era un profesor que sabíamos que había que estudiar, porque si no la cosa no iba bien, pero siempre sentimos que nos cuidaba. Es decir, que era un profesor, por lo tanto, que se preocupaba por los alumnos y por las alumnas, que se preocupaba de que aprendiéramos, de que nos sintiéramos apoyados. Y esto, cuando uno es jovencito, está al principio de la carrera, etcétera, pues para mí fue enormemente agradable. Evidentemente su magisterio, y hombre, estoy aquí, no voy a decir que era magnífico, por supuestísimo, pero también me acuerdo que todos los días nos decía que cualquier persona que pretendiera ser historiador o historiadora, desde luego, tenía que leer un libro diario.
Todos comprenderemos que cuando a uno le dicen eso en clase, se echa las manos a la cabeza y dice, Dios mío, ¿dónde estoy? Pues sí que vamos apañados, porque como teníamos 5 asignaturas, a un libro diario por asignatura vamos mal. Bien, digamos que hicimos lo que pudimos con aquello del libro diario, pero nuestra sorpresa fue cuando llegamos al examen y que habíamos, el que más y el que menos había estudiado, había podido, y el examen no era nada de lo que, no sé por qué, los alumnos esperábamos. Era una especie de pequeño ensayo bibliográfico de qué habíamos usado para preparar determinados temas. Comprenderán que nuestra sorpresa fue mayúscula, pero bueno, salimos más o menos airosos en el porcentaje normal que suele salir airoso un grupo de alumnos. Bien, dicho este tema personal, lo que sí que quería resaltar sobre todo es esa parte, por lo tanto, docente. Aquellos, muchos seguro y muchas de las que estamos aquí hemos sido alumnos y alumnas del profesor Martínez Millán, luego, por lo tanto no estoy diciendo nada que nosotros los que estamos presentes no sepamos, pero siempre cumplió con sus obligaciones para con el alumnado, siempre se preocupó por que los alumnos recibieran de su docencia lo mejor de sí mismo, y por lo tanto eso creo que es de resaltar. Para mí, evidentemente, como ustedes comprenderán más o menos por los retazos que voy diciendo, lo conozco hace muchos años y para mí personalmente hoy es un día muy agradable. Yo quiero sobre todo transmitir mi profundo respeto y mi profundo cariño hacia la persona del profesor Martínez Millán. Por lo tanto, yo voy a dejar aquí mis palabras. Creo que el Departamento de Historia Moderna es, entre otras cosas, lo que es porque también formo parte de él, el profesor Martínez Millán. Por lo tanto, muchísimas gracias. Te deseo en esta nueva etapa de tu vida todo lo mejor, y espero seguir contando con tu amistad, y seguiremos viéndonos por los pasillos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esperanza. Le damos la palabra a continuación al profesor Manuel Rivero. Muchas gracias, Patricia, por hacerme la palabra. Bueno, yo lo que pueda decir del profesor Martínez Millán, no sé ni por dónde empezar. Lo que sí que quiero señalar es que gracias a él pues se constituyó aquí en esta universidad un equipo de investigación que se ha mantenido, que comenzó siendo un equipo de investigación y acabó constituyendo un instituto, del mismo modo que teníamos un blog y acabó siendo una revista. Todo ha ido creciendo, todo ha ido institucionalizándose, como diría él. Hemos pasado de lo informal a lo formal y en esto su magisterio es bastante claro. Las instituciones son el resultado de estructuras relacionales, que se pasa siempre de lo informal a lo formal. Y desde 1998 celebramos un congreso anual y nunca hemos faltado, solo con la pandemia, aunque me parece que con la pandemia también lo hicimos. Sí, es que ahora ya tengo fallos de memoria, pero no hemos fallado nunca esta cita y siempre ha sido bajo la dirección del profesor Martínez Millán, bajo su impulso, bajo su generosidad, porque es generosidad intelectual y es generosidad de tiempo y es todo. Ha sido una persona que lo ha dado todo por un ideal de investigación y por mantener unas líneas muy claras de lo que es la historia moderna, y esto se ha mantenido. Hemos visto todo tipo de temas, hemos analizado todo tipo de problemas desde el año 98 hasta nuestros días, o desde mucho tiempo antes, porque yo le conocí, empezamos a trabajar en los años 90, y recuerdo en 1992 cuando salió el libro de Élites de Poder, aquí publicado por la Universidad Autónoma de Madrid, y ese momento ya estaba indicando una visión de las cosas completamente distinta a lo que estábamos acostumbrados.
El libro de Instituciones y élites del poder, la participación en ese libro a mí me abrió los ojos y me introdujo en unas líneas de investigación que para mí eran desconocidas, que no había visto en la carrera. Y realmente esa sensación de estar en la vanguardia de la investigación en historia moderna en esos años que fueron muy tumultuosos y muy interesantes, es algo que no olvidaré y que se lo debo al profesor Martínez Millán. No por otra cosa estuvimos integrados en una red internacional cuando eso no existía en España, cuando había un cierto aislamiento. El hecho de que su magisterio y su liderazgo nos llevó a estar integrados en una red europea, nos empezó a parecer familiar y normal estar hablando con profesores ingleses, franceses, italianos o alemanes de tú a tú, y no como había sido habitual cuando yo era estudiante, en una especie de colonización de los hispanistas que venían aquí a darnos lecciones y todos decíamos sí, qué bien lo hacéis y qué mal lo hacemos nosotros, ¿no? Pues yo creo que conocer al profesor Martínez Millán y trabajar en este equipo significó un cambio radical en la manera de ver las cosas. Podíamos hacer historia, la podíamos hacer muy bien, y además estábamos en un nivel equiparable al de otros grupos y proyectos internacionales. Me refiero a Europa del Corte, etc. Por tanto, este congreso es una especie de reevaluación de todo aquello. Este congreso significa no solo un homenaje al amigo y al maestro, sino que también es un congreso que significa una especie de valoración de una época y de algo que está abierto. Es decir, los estudios sobre la corte no están cerrados en absoluto, hay mucho que investigar, hay mucho que estudiar, y además sigue habiendo mucha innovación, tanto metodológica como científica. Por tanto, esto es una vía que en España hay que reconocer que lo abrió el equipo del profesor Martínez Millán, modestamente lo digo, pero que tiene mucho futuro y que seguiremos avanzando, puesto que se ven las generaciones de jóvenes investigadores que se van integrando en el instituto. Y nada más, te doy mi palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, querido Manuel. Voy a darle la palabra ahora a Félix Labrador, cuando tú quieras, Félix. Muchas gracias, señora decana. Le comentaba a la decana que últimamente estoy más en esta casa, que era la mía, que en mi propia casa, lo cual en mi universidad me están diciendo que estoy ya trabajando para volver, pero está muy lejos de donde vivo. A ver, para mí estar hoy aquí es un inmenso placer, aún sabiendo que al profesor Martínez Millán este tipo de acontecimientos y eventos no le gusta mucho. Yo le amenacé el viernes con hacer una cuestión más personal, ya que todo el mundo que aquí presente conoce su trayectoria investigadora y sus líneas de investigación, pero pocos conocen su vida más humana y más personal. Y él me dijo que ni se me ocurriese hacerlo. Pero no obstante, creo que ustedes, los aquí presentes y los que están en casa, creo que sí deberían de conocer algunos aspectos personales del profesor Martínez Millán. Por ejemplo, el gran base que perdió el Real Madrid de baloncesto, cuando en su adolescencia y juventud el entrenador le obligó a decir: señor Millán, o sigue o va a los entrenamientos o deja usted el Real Madrid, y él prefirió, sorprendentemente, abandonar el Real Madrid de baloncesto, cuando compartía puesto de base con Juan Antonio Corbalán y con Cabrera. No sabemos la trayectoria baloncestística que hubiese tenido el profesor Martínez Millán, pero es verdad que la sociedad española ganó un gran investigador y posiblemente el Madrid perdió un gran base, pero nunca lo sabremos. O también, ¿cómo se llama esto? Los viajes que hacíamos cuando éramos jóvenes a Simancas, que todos un poco teníamos miedo cuando conducía y de repente levantaba la mano y le daba una idea y decíamos: no vamos a matar, porque quitaba las manos del volante, pero te contaba lo que estaba pergeñando en la cabeza y decías: ostras, este hombre está conduciendo, vamos a 120, pero no está atendiendo a la carretera, sino que está atendiendo a aspectos de luchas políticas en la corte de los Filipes, o cuestiones que vinculadas a temas del ceremonial o etiqueta de la Casa Real, lo cual a todos sus discípulos, cuando teníamos que ir mucho y de forma constante a Simancas con él, nos producía bastante miedo. O tampoco, bueno, son
de ustedes conocida su afición por la numismática y su importante colección de monedas históricas que el profesor Martí de Millán tiene, y que seguramente sus hijos lucharán por disponerlas, porque será el gran patrimonio. Igual que la biblioteca, creo, Pepe, que te la van a tirar, pero tus hijos, creo que la colección de monedas, por el valor que tiene en el mercado, tanto negro como blanco, existirá. Bueno, después de esta pequeña toque de humor, que me matará el profesor Martí de Millán, pero ya no me preocupa. Cuando le conocí sí me preocupaba. Yo no tuve la suerte de ser alumno suyo durante la carrera. Yo le conocí en los programas de doctorado y aún así imponía, y ha impuesto siempre. Pero bueno, creo que a estas alturas creo que el profesor Martí Millán, aunque me deje de hablar 2 días, pero no me va a perseguir ni me va a castigar. Como todos ustedes saben, su trayectoria académica ha sido muy larga, muy prolífica, con líneas muy marcadas, como los estudios de la Inquisición, el estudio de las élites de poder en la Edad Moderna, el estudio sobre la corte y la Casa Real, y también, quizás menos conocida, pero también muy importante, sus estudios sobre la historiografía española, centrada sobre todo en cómo se ha analizado y cómo se ha estudiado la Edad Moderna, tanto en nuestro país, en la historiografía del siglo XIX, como fuera de nuestras fronteras. El profesor Martí de Millán, con una gran capacidad de trabajo, ha sido capaz de crear un grupo de investigación donde para nosotros, por lo menos hasta mi generación, recordábamos con mucho cariño las reuniones que teníamos con él y con el resto del equipo en su casa en Nuremberg los viernes por la tarde, en un momento que ya no había sillas, y lo que nos hacía el profesor Martí de Millán es nos cogía una pila de libros, los amontonaba de forma como si fuese un asiento, y nos sentaba y todos discutíamos y debatíamos lo que estábamos haciendo, y como premio castigo luego nos íbamos a un par de cafeterías que había cerca de su casa a tomar una cerveza, y depende de la edad nos íbamos abandonando el grupo a las 8, a las 9, a las 10 o más tarde. Y esas reuniones hizo que el magisterio del profesor Martí de Millán se extendiese sobre una serie de profesores de muy diferente condición, muy diferentes entre nosotros, que lo que ha conseguido es, con el paso de los años, ser una familia. Es decir, para nosotros, como ha dicho el profesor Rivero, el profesor Martí de Millán es un maestro, es un amigo, pero también es un padre, que nos ha dirigido en estos casi, en mi caso, yo comencé a trabajar con él abandonando el mundo de Historia de América en el año 97, pues hasta el 2000, pues no sé, muchísimo, casi más tiempo estoy más tiempo con el profesor Martí Millán que con mi mujer, que ya es decir. Y siempre sus discípulos, una de las cosas que más nos ha sorprendido del profesor Martí Millán, aparte de su gran capacidad de trabajo y su claridad al encontrar temas y analizar aspectos del mundo moderno, es su capacidad para crear grupo, para crear equipo. Sus discípulos, a pesar de que muchos de nosotros nunca tuvimos un contrato de investigación o una beca que nos permitiese realizar nuestra carrera académica, siempre mantuvimos esas reuniones de viernes y siempre continuamos una labor investigadora que, como nos decía el profesor Martí de Millán, bueno, no sois conscientes, pero yo por lo menos os voy a preparar para sacar una oposición de maestro. Y bueno, de forma muy fiel, un grupo bastante numeroso de personas le seguimos, y con el paso del tiempo, y casi, no sé si sorprendentemente, el profesor Martí Millán extendió su red en diferentes universidades públicas y privadas de Madrid. La Rey Juan Carlos tiene una parte significativa de sus discípulos, también en la Universidad Pontificia de Comillas, en el CSIC, y en otras universidades privadas como la Alfonso X el Sabio o la UNIE. Ha conseguido el profesor Martí de Millán ir colocando a sus discípulos y continuar trabajando y analizando la Edad Moderna desde la metodología y la perspectiva que él nos inculcó hace ya 25, 30 años. Y a pesar de todo, y la gente que está aquí presente, que forma parte de la universidad y que ha vivido el mundo universitario, sabe lo difícil que es continuar siendo fiel a un maestro una vez que esa persona consigue encontrar un camino en la universidad. Todos nos creemos que hemos alcanzado lo que hemos alcanzado por nuestros méritos, por nuestra gran capacidad, y muchas veces nos olvidamos de que en esa carrera era siempre alguien nos ha ayudado, alguien nos ha facilitado las cuestiones, y siempre te decía, no, ahora ya que eres titular ya puedes matar al maestro, hay que matar al maestro para ser
ser libre, y creo que ninguno de sus discípulos hemos querido en ningún momento matar al maestro. Es posible que ahora le matemos, pero porque el profesor Martínez Millán, sin investigar, quizás no sepa hacer nada. Ahora le tenemos entretenido y va por las mañanas al Archivo General de Palacio. No sabemos cuánto tiempo seguirá yendo al Archivo General de Palacio y dejándonos tranquilos, pero hasta la fecha ninguno de sus discípulos de momento le ha matado, lo cual no es poco. Este congreso, por desgracia, iba a haber sido más grande. Hemos tenido que decir que no a mucha gente por problemas económicos o por problemas de agenda. Creo que somos, esto lo sabe mucho mejor que yo mi compañero, el profesor David Quiles. Hay 45 personas inscritas, pero hay otras 45 personas que van a participar, pero hay otras 40 personas que nos han excusado su presencia, que por diferentes motivos no pueden estar, aunque sí van a querer participar en el libro homenaje que haremos sobre el profesor Martínez Millán. Y sin más, para no dilatarme más en el tiempo, quiero que sepan ustedes, el viernes estuve en mi universidad y hubo una persona de Jaén, y con esto concluyo, que señaló que supo lo que sintió Penélope Cruz cuando en la ceremonia de los Oscars le dieron el Oscar, cuando Pedro Almodóvar dijo, sí, Pedro Almodóvar fue Penélope, y él dijo que ella sintió exactamente lo mismo cuando el profesor Martín Millán, cuando ella era muy joven, la invitó a participar en uno de estos congresos del IULCE, que el profesor Manuel Rivero ha hecho referencia, y que para ella era lo más parecido que tuvo, que sintió, parecido a lo que tuvo que sentir la profesora Penélope Cruz. Sin más, agradecer al profesor Martínez Millán su maestría, su amistad y todo este trabajo para todos sus discípulos durante los últimos 30 años, y te pedimos perdón, Pepe, porque sabemos que este tipo de acontecimientos y eventos no te gusta nada. Sé que estás sufriendo ahora más que cuando estuviste en los paritorios con tus 3 hijos, pero la vida es dura y tarde o temprano tus discípulos tienen que vengar, y este momento es un momento muy propicio para hacerlo. Sin más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Félix. Bueno, pues le damos la palabra ahora a David Quiles. Bien, pues buenos días a todas y a todos. Bueno, pues evidentemente para todos nosotros es un evento enormemente emocionante en el que estamos hoy aquí, homenajeando al que ha sido nuestro maestro, mentor, José Martínez Millán. Y bueno, pues si me permiten, yo voy a comenzar con un perfil algo más institucional que emocional, dando las gracias en primer lugar a esta facultad que nos ha apoyado para poder celebrar este congreso. Particularmente quiero referirme a la señora decana, que está hoy aquí con nosotros, pero también a los vicedecanatos de actividades culturales, que nos ha apoyado económicamente, y también pues quiero mencionar a la vicedecana de comunicación, Isabel Veloso, que está llevando a cabo una tarea sin precedentes, yo creo, en nuestra facultad, para la divulgación de todas las actividades que se celebran, y particularmente pues todas las actividades que desde el IULCE hemos llevado a cabo a lo largo de este curso académico. También mis agradecimientos al Departamento de Historia Moderna, del cual formo parte, y a su directora, que también nos acompaña hoy aquí. Evidentemente pues la trayectoria del profesor Martínez Millán no se entiende si no es en el Departamento de Historia Moderna de la UAM, en el cual yo creo que él ha sido pues, uno de los principales referentes en cuanto a definir una línea de investigación muy potente como son los estudios de corte, y por tanto creo que también es fundamental que hagamos mención a esto. Y bueno, pues en tercer lugar, pues la tercera pata en la organización de este congreso ha sido sin duda el IULCE, pues evidentemente el profesor Manuel Rivero como director del instituto pues ha sido el encargado de la organización, invitación de las distintas personas que van a participar a lo largo de estos días. Como ha dicho el profesor Labrador, van a ser unas 42, si no recuerdo mal, pero se ha quedado mucha gente fuera por motivos personales, motivos de agenda. Evidentemente esto también nos da una idea de la trayectoria del profesor Martínez Millán. Todas las personas que han querido participar en este congreso creo que evidencian el aprecio que él ha ido creando a lo largo de su trayectoria investigadora, personas para las que ha sido un referente en cuanto a la investigación. Hace poco estaba yo en un congreso en el cual precisamente pues, una de las ponentes comenzaba diciendo que para ella, cuando había comenzado a trabajar sobre la corte de los Austrias, pues los trabajos del profesor Martínez Millán habían sido un referente.
Por ejemplo, también cuando he estado en Argentina de viaje académico, pues la gente se me acercaba y me decía: ah, pero tú trabajas con José Martínez Millán, nosotros lo leemos mucho, es casi, no ha llegado a ser una figura del baloncesto, pero bueno, a nivel académico pues sí que es una persona reconocida también en el ámbito internacional. Y bueno, pues en primer lugar pues agradecer también a los ponentes que van a participar hoy aquí, que han puesto en pausa sus agendas para poder estar con nosotros. También agradecer a todos los matriculados en este congreso, que han superado los 60 inscritos, tanto presencial como online, lo cual creo que en actividades de este tipo, en humanidades, creo que es verdaderamente un éxito. Y bueno, pues ya para finalizar y no extenderme, puesto que creo que debemos dar paso a los ponentes, sí que me gustaría hacer una breve mención al legado del profesor Martínez Millán. Aquí se ha hablado del investigador, del profesor, también nos ha hablado de Esperanza. Creo que un buen profesor, como al menos me han transmitido muchos de sus alumnos. Y yo, pues al igual que Félix, llegué de la Universidad de Alicante en el año 2014. Y bueno, pues desde el primer momento el profesor Martínez Millán se convirtió en mi director de TFM, posteriormente en director de tesis. Y esto es lo que yo un poco les puedo contar, cómo ha sido mi experiencia con él como maestro, como director. Y bueno, he de decir que creo que el profesor Martínez Millán ha ejercido un magisterio sobre nosotros con mayúsculas. No solo ha sido un director de tesis encargado de firmar papeles, revisar nuestros capítulos, nuestros artículos, etcétera, sino que verdaderamente se ha encargado de apoyar, enseñar cómo se debe organizar, dirigir un congreso, cómo se debe hacer una investigación rigurosa, en definitiva, apoyar a las personas que estaban trabajando con él para que pudieran desarrollar una carrera científica. Y pues por eso yo al menos estoy enormemente agradecido a Pepe Martínez Millán, quien, pues como digo, pues es una persona que para mí es sin duda uno de los grandes referentes a nivel profesional, pero bueno, a nivel personal estoy también enormemente agradecido, porque sin él pues probablemente hoy no podría estar aquí con todos ustedes. Nada más, muchas gracias a todos por haber venido y bueno, en particular a Pepe, a ti por tu trayectoria, por tu magisterio. Muchas gracias, David. Y bueno, me va a corresponder a mí cerrar este turno de presentaciones con unas palabras breves de reconocimiento, de agradecimiento y de afecto también a las personas que están aquí, muy especialmente al profesor José Martínez Millán. En primer lugar, quiero agradecer encarecidamente a los organizadores que hayan todo el trabajo que ha hecho posible poner en órbita este inmenso congreso. A Félix Labrador, a Manuel Rivero, a David Quiles, a la Secretaría Técnica, al Comité Científico, les hago llegar mi agradecimiento y mi felicitación por su capacidad de convocatoria, por esta gran capacidad de convocar a tantas personas, a tantos especialistas que bueno, pues van a estar aquí durante estas jornadas, compartiendo con nosotros su saber, su conocimiento. También quisiera expresar a las personas que van a participar, que van a intervenir en las sesiones, y felicitarlas por las aportaciones que van a presentar, que sustentan este programa realmente interesante, realmente sólido. Para todos nosotros es un gran privilegio contar con estas voces expertas que van a poner en común una vez más aquí en un Congreso del Dulce tanto conocimiento y tantos saberes. Este agradecimiento tiene hoy un sentido muy especial porque además de la dimensión científica y académica del Congreso, tenemos todos que reconocer y recordar que este Congreso se organiza en homenaje a nuestro querido compañero José Martínez Millán, alma pater del Dulce, del que ha sido, yo diría que padre fundador y director durante tantísimos años, y que ha conducido a esta institución hasta el lugar que hoy ocupa. En la tradición medieval, el homenaje era un acto simbólico y ritual en el que se declaraba dependencia, veneración y respeto hacia una autoridad, y se hacía
una promesa de fidelidad. Quiero pensar que este encuentro que celebramos hoy aquí tiene algo de aquella antigua forma de relación que, como bien señalaba el escritor Jordi Llobet en Adiós a la Universidad, durante mucho tiempo vertebró nuestra centenaria institución. El respeto a la autoridad del maestro, el reconocimiento de nuestro débito por el saber recibido, la fidelidad a su enseñanza. Y la verdad es que es mucho lo que esta facultad, lo que esta universidad debe a la incansable labor de nuestro amigo y maestro José Martínez Millán. Gracias a esa dedicación, gracias a su gran determinación, a su creatividad intelectual también, a su capacidad de reunir y de coordinar a un equipo, a un gran equipo de investigadores, el YULCE es hoy un referente en términos de productividad investigadora, un centro de investigación con las mejores credenciales, un instituto de excelencia con una gran proyección internacional, como lo demuestran todos los encuentros que organiza y a los que tengo la suerte de asistir muy a menudo como para inaugurar los encuentros. Para esta universidad es un verdadero privilegio contar con un instituto tan activo, tan cualificado y con semejante capacidad de congregar, de convocar, de reunir a tantos especialistas en los estudios de corte. El profesor Manuel Rivero en su conferencia habla de un mirador privilegiado y es verdad que el YULCE se ha constituido en una plataforma privilegiada de estudios que además fue pionero en esto que ahora está tan demandado, como son las visiones interdisciplinares y los equipos verdaderamente multidisciplinares que vinculan transversalmente distintos ámbitos de conocimiento. Pero además de haber contribuido de manera decisiva a hacer del YULCE el gran centro de investigación que es hoy, el profesor Martínez Millán también hay que reconocer algo que es muy importante. El YULCE es algo más. Yo diría que es también un espacio de trabajo colaborativo, una comunidad de trabajo bien avenida, muy cohesionada, que permite tejer lazos de amistad académica y también personal entre todas las personas que forman parte de ella. Y este es un valor muy importante, es un activo muy valioso en la vida universitaria, en la vida académica. La carrera académica es muy dura, es muy difícil y pienso especialmente en los jóvenes investigadores. Y claro, ser acompañado, contar con el acompañamiento, con el apoyo de una persona como José Martínez Millán es una suerte y un privilegio que todos tenemos que reconocer. Enhorabuena, José, por haber convertido este espacio de trabajo en un espacio de amistad. Es un logro inmenso en lo académico y en lo personal contar con tantos y tan buenos amigos. Creo que puedes sentirte feliz por estar tan bien acompañado, así lo esperamos y para eso estamos aquí, para que te sientas muy feliz. Gracias también en nombre de la Facultad de Filosofía y Letras por seguir siendo uno de los nuestros. Es un gran privilegio que sigas siendo un miembro activo de la facultad como profesor emérito. Os deseo un congreso muy fructífero, muy interesante, seguro que lo va a ser, y os reitero mi agradecimiento muy sincero por esta muestra de reconocimiento, de gratitud, de amistad y de fidelidad a nuestro gran amigo Pepe Martínez Millán. Gracias a todas y a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Félix. Ya veo que Olivares tiene más relación de lo que pensaba con su apellido y los olivos. O sea que ahora mismo Olivares, la raya de Olivares será otro referente para definir su biografía. También el otro día descubrí que le llamaban el gordo. O sea que
Estos son novedades que uno aprende en los últimos seminarios y congresos, que olivares tiene que ver con los olivos, que eso pues, es curioso. Y que era bueno, en mi intervención que he preparado sobre la historia del dulce, claro, como es una historia personal, resulta bastante difícil deslindar lo académico de lo subjetivo, ¿no? Y el planteamiento que yo había escrito aquí unas 20 páginas, pero es que todo el mundo que está aquí sabe lo que es la corte, que gracias a que llevamos muchos años investigando la corte y hablamos de los contextos y hablamos de un mirador privilegiado que es el instituto, ¿no? Del cual soy director, lo cual también es una especie de autobombo y de una forma de hablar con un poco no sé, un poco de hacernos los chulitos. Así que lo que voy a hacer es, a partir de las notas que tengo aquí escritas, ir haciendo una reflexión sobre lo que ha significado el instituto y lo que plantea historiográficamente. Gracias a las investigaciones que se han desarrollado, sobre todo los estudios y publicaciones que se han hecho sobre casas y cortes reales a lo largo de los últimos 20 años, sabemos que las casas reales y las cortes europeas no eran lo que tradicionalmente hemos pensado como lugares de diversión o como lugares de recreo o lugares donde se vivía la vida alegre sin ninguna proyección casi sobre la sociedad, ¿no? Aquello que decía Chateaubriand, de quien no conoció la corte no sabe lo que es la alegría de vivir. Realmente esa especie de alegría de vivir, esa mala prensa quizá de las revoluciones liberales en relación con las cortes y las casas reales como lugares donde el rey se evadía junto con los nobles y era un espacio impolítico, ya en su día Norbert Elias, en los años 30, aunque su obra no sería conocida hasta los años 60, pues introdujo una idea que luego ha sido muy criticada, pero realmente las nociones de Norbert Elias como sociólogo en relación con la corte plantearon un espacio de estudio que fue seguido en los años 70 y 80 por una serie de investigadores. Realmente en España este contexto estaría también en relación con, a mi juicio, dos aspectos muy importantes. Uno, el debate sobre el Estado moderno, el famoso debate del Estado moderno, y la otra cuestión que habría que ver era que en los años 70 y 80 la historiografía española tenía un problema de autoestima bastante severo. Y este problema de autoestima hacía que se siguiese casi sin censura y de una manera muy poco crítica la obra de los hispanistas extranjeros. Esta digamos, falta de autoestima venía dada, yo creo que porque la historiografía moderna, sobre todo la historia moderna, también la contemporánea, pero la historia moderna estuvo muy marcada por el franquismo y por unos debates historiográficos que tenían que ver con la España imperial y con unas ideas, digamos, fuertemente marcadas por lo político y menos por lo científico. Es decir, en España la historia moderna la han hecho políticos. Cánovas del Castillo era político, Marañón no era precisamente historiador, y toda esta historia se ha ido acumulando, eran abogados, jueces, diputados a cortes o personas que profesionalmente tenían una escasa relación con la ciencia histórica. Ciertamente que en la Universidad Española de los años 60 y 70 tenían muy buenos historiadores, no voy a poner una lista, pero realmente había una gran desconfianza sobre la obra de los historiadores españoles. Esto lo percibíamos quienes entonces éramos alumnos, tendíamos a leer lo que se hacía en el extranjero porque era más fiable. Daba igual si era Henry Kamen o John Eliot o Parker o qué sé yo. Todo lo que escribían los historiadores extranjeros tenían una difusión que no tenían nuestras historias nacionales. También se decía que los extranjeros escribían mejor y que los nacionales eran más aburridos. Pero en cualquier caso, partíamos en los años 80 de una sensación de, no diría yo de colonialismo cultural, pero sí de un sentimiento de inferioridad. Y yo lo que percibí en esos años es que había unos debates historiográficos en los que podíamos tener parte y participar de igual a igual. También es verdad que España estaba en una época de desarrollo institucional, había venido la democracia, empezaba a discutirse y a ser normal discutir. Y luego una cuestión que también era interesante era explorar por qué se había desarrollado el poder político como se había desarrollado
teniendo en cuenta los esquemas o las herramientas informales. Es decir, quizá por la tradición, iba a decir fascista, pero bueno, no sé, aquello que decía Mussolini, de todo en el Estado, nada fuera del Estado, la historiografía conservadora de meridional, pongamos Italia, España, incluso Francia, había tendido a desarrollar una idea de Estado como algo que procedía del Renacimiento, un Estado que era la suma de todo y que lo incluía todo, ¿no? Una historia institucional que yo creo que también estaba marcada porque muchos historiadores procedían del ámbito del derecho. Y eso marcaba una idea, una construcción del Estado que nosotros, cuando estábamos investigando, yo estaba haciendo mi tesis sobre el Consejo de Italia, no me encajaba. Y recuerdo unas largas conversaciones con el profesor Martínez Millán, viendo que lo que aparecía en la literatura histórica sobre el Estado moderno y sus instituciones, en el caso mío del Consejo de Italia, de cómo funcionaban las relaciones entre la Corte de Madrid y las Cortes italianas, pues no encajaba en estos esquemas, ¿no? El Consejo de Italia no era un ministerio y funcionaba más bien de otra forma o como una correa de transmisión de la Corte de Madrid con la Corte de Nápoles, la Corte de Palermo o la propia de Milán. En este ámbito de discusión empezamos a tener en cuenta lo que se estaba haciendo en grupos de investigación que no estaban, digamos, en ese momento en la vanguardia, como podía ser la red de la Europa de Le Corti en Italia, como podía ser los historiadores franceses que estaban alrededor del Palacio de Versalles, o bien, en el caso de Inglaterra, en el The Court Historian, ¿no? También en San Francisco recuerdo que había un grupo de investigadores bastante importante y que estos investigadores estaban un poco al margen de todo este debate sobre el Estado moderno que existía entre historiadores marxistas, historiadores de annales, pero que, digamos, habían olvidado el elemento sociológico. Recuerdo una vez que estuvo aquí el profesor Cesare Mossavelli en Madrid, que nos dijo que había que superar a Norbert Elias, y yo decía, bueno, si aquí en España Norbert Elias todavía no sabe ni la mitad de la gente quién es. Y precisamente en el equipo que formó el profesor Martínez Millán, que comenzamos investigando la corte de Felipe II, con dos obras que yo creo que fueron metodológicamente bastante rompedoras, Instituciones y élites de poder, y sobre todo La corte de Carlos V, que se publicó en Alianza Editorial en 1995, esos dos libros marcaron una forma de hacer que era completamente novedosa. Yo he participado en ellos, pero el que marcó la metodología, las pautas de investigación, fue el profesor Martínez Millán, que además estaba recogiendo la obra de historiadores anglosajones y historiadores franceses que en España no eran ni siquiera conocidos, porque también ocurrió otra cosa. En esos momentos casi todo lo que se leía en España era traducido. Muy poca gente acudía directamente a leer autores ingleses o franceses o alemanes directamente en su lengua, y recuerdo, por ejemplo, yo no conocía la obra de Sharon Kettering sobre las élites de poder en Francia, las guerras civiles en Francia. Y otra cuestión que también era muy importante era conocer bien la historia de los otros países de Europa para entender que España no era una excepción. Por eso la introducción de los estudios de Starkey, de Amadeo Conda, un conjunto importante de historiadores europeos que yo conocí a través del profesor Martínez Millán, nos llevó a ver que existía un contexto mucho más amplio, que desde luego España no era una excepción. La corte española tendría sus peculiaridades, como tendría cualquier otra corte, pero que había unas herramientas de análisis que nos conducían a una visión totalmente novedosa de la realidad política de los siglos XVI y XVII. De hecho, a partir de esto, nosotros fuimos ya trabajando en unas líneas que fue ir definiendo el modelo de la corte, ¿no? Ir hablando de la cultura, hablando de la corte no solo como un lugar de arte, cultura, ciencia o patrimonio, sino un lugar de poder, ¿no? Desde la Baja Edad Media, las monarquías europeas se organizaron en torno a una sociedad cortesana, una organización política y social con fuertes componentes culturales, abarcando comportamientos, etiquetas, manifestaciones artísticas y diversiones, entre otros aspectos. Estas características tenían una justificación filosófica y también se basaban en principios científicos derivados de la filosofía clásica. Aquí estoy repitiendo lo que hemos repetido siempre cuando pedimos un proyecto. O sea, me sentía muy raro escribiendo estas líneas, porque cada vez que hemos pedido un proyecto desde el año 2003,
soltábamos este rollo, pero sí que lo voy a leer tal cual. Vulgarmente se entiende que la corte es el lugar donde reside el rey, pero desde un punto de vista científico esta definición superficial no se ajusta completamente a su significado histórico y cultural. La existencia de la corte se justificaba en la filosofía práctica de los clásicos, como es ampliamente conocido. Aristóteles defendía la formación natural de la sociedad y la organización política. En su libro La política afirmaba que el hombre es un animal social, lo que implicaba que de manera natural los seres humanos tienden a formar familias y estas familias componen la república. La equidad imaginaba la sociedad y el gobierno como una administración del hogar. Este planteamiento no solo fue aceptado por los filósofos cristianos medievales, sino que también fue adoptado por pensadores modernos como Jean Bodin en su obra Los siglos de la República. Durante los siglos XV al XVII el sistema cortesano evolucionó hasta alcanzar su punto máximo. Sin embargo, en el siglo XVII sus fundamentos comenzaron a ser objeto de crítica. Thomas Hobbes y sus seguidores, cuyos naturalistas, consideraban al hombre como un ser antisocial, homo hominis lupus, lo cual abrió la brecha hacia una nueva concepción de la corte que eliminaba los planteamientos religiosos y abogaba por una concentración de autoridad en el rey, conocida como absolutismo. Aunque el modelo cortesano experimentó cambios de perspectiva, no fue impugnado radicalmente en ese momento. La corte desempeñó un papel esencial en muchos debates de la época en torno a valores como el honor frente a la discreción, el campo frente a la ciudad, lo cosmopolita frente al patriotismo, la piedad frente a la espiritualidad, entre otras cosas. Además generó estereotipos negativos dentro de sus propios límites, opuestos a los ideales rústicos y a la conducta sincera. El comportamiento engañoso, que implicaba una actuación preparada y ensayada, dominaba las definiciones y la literatura cortesana del siglo XVII. Los valores humanísticos se encontraban marginados, ya que exponerlos públicamente resultaba contraproducente. Por lo tanto, se desarrolló una práctica basada en la experiencia cotidiana, en la cual las verdaderas intenciones se guardaban en la intimidad. Surgió así el comportamiento puramente cortesano, desprovisto de cualquier norma ética o referencia religiosa y orientado exclusivamente a buscar el propio interés. Esta visión pesimista de la conducta cortesana, contraria a cualquier valoración de la virtud y ajena a la ética y moral y religiosa, se basaba en la idea de ganar el favor del poderoso patrón mediante la adulación, la disimulación y la apariencia. Por esta razón, el camaleón se convirtió en el símbolo del personaje cortesano. La conversación se convirtió en la forma de vida característica del sistema cultural clásico para los hombres del antiguo régimen, pero no para todos los hombres, sino específicamente para los cortesanos, ya que esta práctica definía su identidad cultural. Surgió así el cortesano, resultado de la transformación del noble guerrero en armas, y esta metamorfosis no solo era posible, sino necesaria, y consistía en adquirir una segunda naturaleza. Formada por cualidades y virtudes que regulaban las relaciones interpersonales de manera armoniosa y orgánica. Bueno, este sería el resumen estándar de lo que hemos ido definiendo y que se ha ido repitiendo como leitmotiv en todos los proyectos de investigación. Podemos ir cogiendo la presentación que ha ido modificándose a lo largo del tiempo según avanzaba nuestra investigación. Recientemente un historiador comentó que la corte era un territorio cerrado, un territorio que ya estaba terminado, y no es cierto. La corte, una vez que hemos ido conociendo, por ejemplo, los nombres y las personas de los servidores, hemos ido estableciendo los ceremoniales, las etiquetas, pues se va abriendo un mundo nuevo porque conocemos lo que no conocíamos, pero al conocer lo que no conocíamos, de repente empezamos a conocer que había cosas que desconocíamos y que ahora tenemos que abordar y profundizar en ellas. Y nos queda mucho por hacer, nos queda mucho trabajo porque no solamente es acumular todo este material de información sobre la corte, sino que al acumular todo este material de información empezamos a ver otras cosas. ¿Qué sé yo? La relación, por ejemplo, de la corte con las cortes y la ruptura con una visión clásica del modelo parlamentario que confrontaba el poder del rey con las cortes o con los parlamentos. Yo he visto, por ejemplo, que los continos de Aragón, todos ellos, son familiares de diputados de las Cortes de Aragón, de las Cortes de Cataluña, ciudadanos honrats, etc. Esos vínculos familiares que extienden la corte a partir de los continos de Aragón sobre el territorio de Aragón. Y, por ejemplo, una cuestión que a mí me saltó a la vista fue que en 1591, cuando Felipe II quiso eliminar los continos de la Casa de Aragón, en ese momento se produce una quiebra en las relaciones entre la corona, entre la corte y el reino de Aragón, que lleva a las alteraciones. Probablemente si Felipe II no hubiese querido eliminar estos continos, no sé qué hubiera pasado, por eso ahí hay una línea abierta de investigación.
la presencia de la corte en toda su capilarización en el territorio. Algo que ha insistido muchas veces el profesor Martínez Millán: Granada es corte, porque en Granada está la Chancillería, pero también porque hay muchos servidores de la corte que no están físicamente en la corte o que están vinculados mediante redes de parentesco. Quienes, por ejemplo, defienden que la monarquía era policéntrica porque había una pandilla de ciudades soberanas y tal, desconoce todo esto, desconoce que cualquier ciudad quería ser muy leal y recibir títulos reales, pero también sabemos que como contínuos, como pajes, había muchos miembros de las élites locales. Y que es cierto que hay centros de poder, y hicimos nosotros un congreso que se llamaba Centros de Poder en la Monarquía Hispánica, pero esos centros de poder son subsidiarios. O sea, hay un concepto que se escapa, que es la subsidiariedad. Evidentemente, en un mundo en el que las comunicaciones eran toscas, como puede ser los siglos XVI y XVII, es imposible implementar un modelo absolutista o centralista. Pero la autoridad del rey es indiscutible. La soberanía reside en el rey, no en las ciudades, no en otros centros de poder. El único soberano es el soberano. Y esto, bueno, podríamos tener discusiones muy amplias, pero también indica que todavía no hemos explorado suficientemente esa subsidiariedad, esa relación que existe entre los centros de poder, aunque lo hemos avanzado en congresos y seminarios, pero parece que todavía esto requiere mucha más investigación para poder comprender cómo funcionaba una estructura de poder como la monarquía hispánica. Estoy pasando yo. Por eso al IULCE le queda mucho recorrido por hacer, y de hecho el IULCE tiene como objetivo fortalecer su posición como referente en el ámbito de la investigación sobre la monarquía de las Cortes Europeas y consolidar la investigación desarrollando proyectos de alta calidad, como hasta ahora hemos ido haciendo, dedicar también una parte importante de nuestros recursos a la formación académica, a la divulgación y transferencia de conocimiento, y también a mantener vivo el estudio de algo que no está muerto y que además nos va planteando nuevas metodologías de análisis, sobre todo cuando estamos viendo cómo funciona una estructura tan compleja como una monarquía, o imperio si queremos, en donde los distintos centros de poder se yuxtaponen, se complementan, pero todos siguen, digamos, la dirección de la corte, ¿no? En los últimos tiempos, y sobre todo en mi propia investigación sobre el Conde Duque de Olivares, me he dado cuenta de cómo tenemos que desarrollar muchos tópicos. Existen muchos tópicos sobre la idea de España, sobre la monarquía, que todavía prevalecen y que impiden tener una comprensión clara de los acontecimientos del pasado. Y por eso reivindicar el estudio de la corte no es reivindicar el estudio de cosas frívolas, es reivindicar el estudio de unas estructuras de comportamiento político, social y cultural que nos explican la realidad de nuestro mundo presente. No estamos pensando en la moda o en cosas que también son importantes, pero últimamente tengo la sensación de que desde fuera la corte se ve como un espacio frívolo, un espacio en el que se puede hablar de no sé, de cosas que no tienen ninguna sustancia y que son pues como aquellos libros que se escribían en el siglo XIX, como biografías de mujeres famosas, como digamos pequeñas divagaciones o diversiones, pero creo que debemos retomar todavía y que debemos reconducir estas tendencias últimamente, donde da la sensación de que solo hay una visión superficial de la corte, para volver a analizar todo lo que significa ese trasfondo cultural de poder y ese trasfondo cultural que lo llamaba Norbert Elias proceso de civilización. Muchas gracias.